Bienvenidos, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. En esta oportunidad desde la terraza del Bar Galeón del Hotel Gavina vamos a conversar sobre arquitectura y sobre nuestra ciudad. En esta oportunidad con el arquitecto y expresidente del Colegio de Arquitectos de nuestra ciudad, Víctor Giannoni. Víctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy amable. Esta ciudad que alguna vez, y lo hemos comentado en este programa, ¿cierto? Patricio Advi, que es un arquitecto, ¿cierto? Reconocido, que falleció hace algunos años, decía que era una ciudad plana, digamos, ¿cierto? Que se caracterizaba por ser, ¿cierto? Esta ciudad con la impronta de Pino Oregón. Se ha transformado absolutamente, ¿cierto? Y ahora tenemos una ciudad llena de torres. Y la gente un poco se sorprende día a día, digamos, de ver aparecer torres en el lugar menos pensado, digamos, a veces al lado de su casa. ¿Qué ha pasado con esto? ¿No tenía otra posibilidad en nuestra ciudad? ¿Había que crecer en altura y de alguna manera, en forma, algunos dicen un poco indiscriminada? Bueno, lamentablemente, Iquique, digamos, es una isla. En el sentido, digamos, que está muy como acordonado, digamos, lo que son sus límites, límites que no, los límites urbanos de hablo, y también que son geográficos, no han sido modificados en más de 30 años, con lo cual, en definitiva, digamos, lo que es la expansión urbana no existe. Entonces, en definitiva, se ha tenido que reinventar lo que es esta ciudad plana, como decías inicialmente, pero plana, digamos, hasta los 70, porque ya, digamos, los albores de los 80 empezó de alguna manera a surgir ciertas edificaciones de cierta altura. El edificio Tignamar creo que fue el primero, ¿no? El Tignamar, que fue el primero del año 81, luego a fines de los 90, a fines de los 80 y comienzos de los 90 viene lo que es la Atalaya y algunas otras intervenciones, digamos, de mediana altura. Pero la verdad que un poco por eso. Yo veo, digamos, que en definitiva, digamos, la ciudad buscó la altura donde no había expansión y en definitiva, digamos, se ha ido como reinstalando esta gran demanda y una demanda que no ha sido satisfecha y no ha sido, en definitiva, digamos, yo creo que el gran defecto que ha habido es que en definitiva, digamos, no estuvo preparada como para asumir, digamos, esta nueva ciudad. En algún minuto yo recuerdo haber escuchado, hace hartos años sí, que esta ciudad se iba a parecer a Río de Janeiro, bueno, lo dijo el alcalde Jorge Soria, ¿cierto? Y a Miami también. Y a Miami también, en el sentido del skyline, que le llaman, sí, ¿cierto? Que es el perfil que uno ve de la ciudad. Y precisamente cuando uno viene del aeropuerto ya se parece un poco, digamos, guardando las proporciones por supuesto, en el sentido de tener tantos edificios en altura. Es como, es una condición, digamos, inescapable de las ciudades costeras en general, ¿o no? ¿O hay otras alternativas y otros modelos que a lo mejor nosotros no tenemos en vista? Bueno, indudablemente que, a ver, lo primero, digamos, aquí que llama la atención es el borde urbano, ¿cierto? El borde litoral, y que en definitiva, digamos, todas las inversiones han ido atendiendo a ese sector, y las que no, digamos, se han empinado, digamos, en los cerros, digamos, para mirar el mar. Pero no es la única solución, digamos, tenemos otros ejemplos en otras partes en donde, en definitiva, las ciudades se reinventan dentro de sí mismas. El problema es que, como no está clara la situación, en cuanto a lo que es, digamos, la edificación un poco los patrones de, no hablemos del plan regulador, sino que yo creo que un plan director, digamos, a ver hacia dónde quiere ir la ciudad, porque el plan regulador va a ser un poco el reglamento de lo que es esa ciudad que en definitiva alguien la tiene pensada. Están llamando de nuevo a un plan regulador, no sé si tendrán pensada cuál es la ciudad que quieren, cuál es la ciudad, digamos, cómo en definitiva se va a organizar. ¿Y quién tiene que pensar esa ciudad? Bueno, en definitiva, digamos, la autoridad. En definitiva, digamos, la autoridad y la comunidad. ¿Y la comunidad dónde participa? Porque no sé si, bueno, en el caso tuyo, claro, tú eres arquitecto, digamos, pero en el caso de cualquier hijo de vecino acá, ¿en qué instancia uno puede participar, dar su opinión? No se ve mucho, digamos. Son las instancias de participación, digamos, que en definitiva, digamos, siempre se piden, y se piden en todo estudio, digamos, siempre hay una instancia de participación ciudadana, y que en definitiva es una instancia muy plausible, en el sentido de que toda la comunidad se involucra un poco en la opinión. Porque en definitiva no esperemos una opinión, a lo mejor una opinión técnica, pero sí una opinión cultural.
¿Me entiendes? Que yo creo que eso es lo más valioso, porque en definitiva, si nosotros siempre estamos aportando, digamos, la parte cultural dentro del sistema, vamos a tener una ciudad más integral, vamos a lo mejor a evitar estos estereotipos, digamos, de lo Miami, de los ríos, de lo que tú quieras, y en definitiva vamos a ir un poco, digamos, a entender estos patrones culturales que nos han regido desde mucho tiempo, digamos. Mucho se habla de la arquitectura iquiqueña, entre comillas, y que, qué sé yo, con imagen y todo, más de alguien, digamos, se emociona, ¿cierto? Pero en definitiva, digamos, no se ha replicado. En definitiva, digamos, la última vez que se hizo algo un poco entendiendo ese concepto, hará 20, 30 años. En definitiva, digamos, en el último tiempo, lo que ha primado es una idea un poco de una arquitectura en base al tema inmobiliario y por concepto, en definitiva, digamos, comercial más que otra cosa. Donde el mercado, digamos, se privilegia o de alguna manera impera, digamos. O sea, ¿de qué manera vendemos mejor y más rápido? Claro. En algún minuto la ciudad, ¿cierto? Y hay algunos nostálgicos de la ciudad salitrera de principios del siglo pasado, del año 1910, 1920, cuando ya se había construido todo lo que es Baquedano, ¿cierto? Y todas esas casas. ¿Es posible, además de la nostalgia, digamos, reproducir un modelo que sea armónico con esa ciudad, o ya tenemos que quedarnos con las fotos, digamos, y con lo que afortunadamente todavía tenemos? Mira, yo te diría que en definitiva, digamos, no es un tema de nostalgia. Yo creo que en definitiva aquí lo que nosotros debemos entender que existen ciertos parámetros de diseño que son propios de esa ciudad y que a nosotros nos enorgullecen. Nos enorgullecen, digamos, un poco haber visto de que ya a fines del siglo XIX se pensaba en el tema bioclimático, en esas soluciones, y un poco, a lo mejor, eso es lo rescatable y que no se ha puesto en vigor nuevamente. Tenemos algunos ejemplos. Yo te podría citar, digamos, que este tipo de arquitectura, digamos, que estuvo muy venida a menos, pero ya a comienzos de los 60 hay un edificio que para los arquitectos, digamos, es como un hito, digamos, dentro de este proceso, que es el edificio que antiguamente era la Corfo y actualmente lo ocupa el Servicio de Impuestos Internos. Ese edificio se construye en el año 61. Un arquitecto iquiqueño, Luis Mitrovich, con otro arquitecto, diseñan y un poco usan todos estos conceptos que tienen que ver con esta arquitectura nostálgica, que tú decías, pero en definitiva, digamos, no es lo nostálgico del Pino Oregón, sino que es lo nostálgico, o mejor dicho, los parámetros de diseño que en definitiva salen de estudiar este tipo de arquitectura y cómo de alguna manera este tipo de arquitectura se incorpora y se arraiga en el territorio, ¿te fijas? En un territorio que era indudablemente muy agreste, ¿ya? Pero en definitiva hace de una ciudad inhóspita una ciudad agradable, que en definitiva, digamos, hasta el día de hoy todos vibran pensando en la semana de la primavera y en esto aquí y en esto allá. ¿Por qué? Porque en definitiva se genera, digamos, una cultura en base a eso mismo. La arquitectura, en definitiva, digamos, es un poco el apoyo a lo mismo. Entonces, en definitiva, por ahí va el asunto. No se trata de hacer casas de Pino Oregón de nuevo, digamos. No, ni tampoco repetir, como por ejemplo se hizo el edificio de la Escuela Santa María, digamos, una réplica, qué sé yo, absolutamente atemporal, cuando en definitiva, digamos, podría haber sido un buen ejemplo de la arquitectura actual en el lugar. Ya el año 30, cuando se construye la segunda Escuela Santa María, se construye como era la época, digamos, con lo que estaba en ese momento, que era el modernismo, la Bauhaus y todo eso, y fue un exponente de esa época. Y resulta que ahora, 60 años después, se vuelve a construir tratando de parecerse a eso. No lo entiendo. Lo único que tiene es ese sombreadero que no sé si servirá mucho, pero en definitiva, digamos, esa es una reminiscencia de lo que es esto que yo te decía, digamos, de la arquitectura bioclimática y en definitiva en torno, digamos, a los patios, a las dobles pieles y a un montón de otros conceptos que un poco los arquitectos debiéramos, y en la academia sí lo hacemos, rescatar. Ahora, respecto de la situación actual y de algunos de los problemas que tenemos, se habla de un déficit habitacional acá en la ciudad del orden de las 12.000 viviendas.
no se ha construido prácticamente vivienda social desde hace bastante tiempo. Hay algunos proyectos ahí en Alto Playa Blanca que, cierto, se habla de 5.800 viviendas que se podrían construir en esa zona. De todas maneras, la ciudad, digamos, está restringida por lo que tú señalabas al principio, por un tema, digamos, cierto, de que no puede crecer indiscriminadamente. Pero por otro lado también existe la necesidad, digamos, de esas personas de tener su propia vivienda. ¿Cómo se visualiza un poco el futuro de la ciudad? ¿Necesariamente tiene que crecer hacia el sector sur? ¿Tiene que seguir creciendo hacia arriba, a lo mejor de Alto Hospicio, seguir hacia Pozo Almonte, generar emplazamientos nuevos que no existen en este minuto en el desierto? ¿Cómo lo ves tú? Mire, yo creo que hay un tema que es de orden y que tiene que ver un poco con este plan rector que te hablaba en algún momento. Entender, digamos, la ciudad como un ente viviente, que en definitiva, digamos, no solamente son las viviendas las que lo integran, sino que también es toda su vialidad. La vialidad que tiene Iquique no ha sido de ninguna manera entendida, digamos, por el crecimiento que tuvo. Estamos viviendo con la misma infraestructura que tenía una ciudad cuando tenía 50, 60.000 habitantes, y en este momento tenemos 200 y una población flotante de un poco más. Entonces, en definitiva, digamos, por eso en definitiva tenemos un problema: colapsan las calles, colapsan las circulaciones, están empezando los tacos, hay una serie de situaciones que no han sido pensadas. Entonces, lamentablemente, el tema, claro, existe un déficit de vivienda, pero si no pensamos, o sea, no podemos seguir poblando la ciudad en forma indiscriminada si las calles. 12.000 viviendas corresponde aproximadamente a 50.000 personas. Entonces, en definitiva, ¿dónde vamos a meter 50.000 personas en una ciudad que ya está complicada, digamos, con lo que 50.000 personas? Habría que ver qué cantidad de vehículos acarrea eso. O sea, te das cuenta, digamos, toda una escalada de situaciones que en definitiva, por eso cuando se pide un plan regulador, un plan rector, en definitiva es una serie de estudios previos que hay que tener claro para dónde va. Entonces, cuando se habla de que no hay vivienda social, claro, en realidad no hay vivienda social porque el suelo de Iquique ha crecido, perdón, no ha crecido, sino que es lo mismo que había, que en definitiva se ha ido encareciendo. Se ha ido encareciendo porque en definitiva, bueno, si es lo que hay, y yo también lo quiero y el otro lo quiere, entonces ¿quién da más? Y el que da más, en definitiva dice, bueno, pero yo con lo que pagué ahora no lo puedo costear con 4, voy a tener que hacer 8 o 12, ¿me entiendes? Entonces, en definitiva, ahí empiezan las escaladas. Y yo te diría, acá hay varios culpables. Hay varios culpables que, a mi entender, digamos, tiene que ver fundamentalmente con un tema de política de gobierno, en el sentido de que el Estado es el dueño del 90% de todo lo que es el territorio en esta región. ¿Ya? Y este Estado, en definitiva, no ha soltado las amarras y no ha vendido. Y cuando vende, en este último tiempo, es una inmobiliaria más que hay... Vende con un criterio de generar recursos económicos. ¿Te podrías imaginar que el valor de la hectárea, una hectárea, una manzana, vendida por bienes nacionales en Bajo Molle, tiene un valor de 1.000 millones de pesos? No puede ser. Bueno, eso es. Esos son datos. Ya. Ellos cobran 4 UFs, pero estamos hablando, no en la primera línea, sino que, digamos, en el borde del cerro. 4 UFs el metro cuadrado. Entonces, 1.000 millones de pesos la hectárea. Cuando tú podrás ver, digamos, en la zona central, que por 15 millones de pesos te compras una hectárea que tiene agua, que puede ser forestada, que puede ser agrícola, lo que quiera. Sin ir más lejos, digamos, con los escándalos que han habido por cambios de planes reguladores en toda esta zona central, los valores no hablaban de 1.000 millones de pesos a la hectárea, eran menores. ¿Te acuerdas que el tema eran 40 y tantas hectáreas que eran por 6.000? Sí, claro. Sí. O sea, realmente ese es un tema, digamos. Entonces, si el Estado no pone bien los acentos... Entonces, es que si el Estado pretende lucrar, todos van a lucrar de ahí para adelante. Bueno, Víctor, se nos pasó volando el tiempo de este primer bloque del programa. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Víctor Giannoni, arquitecto de nuestra ciudad, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.